Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprende Tú. Vamos a hablar hoy día de un tema que siempre genera bastante ruido, bastante duda, mucha opinión, porque no se la puede llamar de otra manera cuando no hay ninguna base en muchos casos en lo que se dice en muchos grupos de emprendimiento y se dice unos que sí, que no, que hay formas de estar obligado a hacerla y que no. Y estoy hablando de la Junta Ordinaria de Accionistas que deben realizar todas las sociedades por acciones en Chile. Lo primero, decir que es obligatoria. Ya no hay ninguna manera, no hay ninguna forma, jamás creas estas tonteras que algunos dicen de que de alguna manera esto podría obviarse y que no se debiera hacer. Lo que sí es cierto es que dependiendo de cómo tú estructures o redactes en realidad la constitución de sociedad de una sociedad por acciones, podrías o no estar obligado a tener directorio. He visto muchas SPA con directorio y resulta que es una persona, no sé de dónde ni siquiera saca el directorio esa persona, pero esa SPA tiene que tener directorio simplemente por el hecho porque esa persona cuando constituyó su empresa colocó ahí que su empresa iba a tener directorio, lo cual es una soberana estupidez. Por eso también es importante saber lo que uno está haciendo cuando crea una empresa, especialmente en las sociedades por acciones, que son bastante más complejas en su operación que el resto de tipos de empresas. En una IRL, por ejemplo, es difícil equivocarse. Una sociedad de responsabilidad limitada es un poquito más difícil y la sociedad por acciones tiene muchas más cosas donde se pueden cometer errores bastante delicados en algunos casos, vicios de nulidad, etc. Pero volviendo al tema de la Junta Ordinaria de Accionistas, están obligadas las sociedades por acciones a hacer una de ellas al menos al año, ¿ya? Cuando el mismo estatuto de la empresa efectivamente se indica eso. Si tú eres de los que copió y pegó o no se dio cuenta o le hicieron la empresa y ni siquiera te preguntaron, lo más probable es que tienes que hacerla en el primer cuatrimestre, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso dice por defecto en Empresa en un día cuando tú colocas como el auto completar aparece el primer cuatrimestre. Yo tengo la costumbre de que cuando estoy creando la empresa para un cliente, como lo hago con la asesoría y lo vamos conversando, le pregunto cuándo quiere hacerla y modifico esa parte y actualmente estoy recomendando bastante en esta fecha del año en particular, porque en otro momento puede ser distinto, dejarla simplemente para el segundo semestre, ¿ya? Durante el segundo semestre. Pero se tiene que hacer, ¿ya? O sea, no la puedes obviar. ¿Qué ocurre si no la haces? Porque también viene de nuevo un montón de gente que dice, oye, es que yo llevo 10 años y no la he hecho nunca. A ver, primero, celebrar la idiotez y la estupidez nunca va a estar bien. Ya, el que yo hice esta tontera y no me pillaron y celebrarlo, créeme que es una soberana estupidez y lo único que se hace ahí con eso es el ridículo. Ya. Es cierto que en la mayoría de los casos probablemente puede que nunca te fiscalicen y nunca te hagan una auditoría y quizá pase el que tengas todo viciado. Sin embargo, los bancos piden de repente las juntas. También en el servicio público, si quieres ir a una licitación, por ejemplo, te pueden pedir que tengas todo al día. Si tienes un problema legal con tu empresa, te las van a pedir todas, las de cada año. Se presume que si no tuvieras una hecha, una podría ser un vicio de nulidad para tu empresa. La empresa dejaría de existir. Y también se presume que tú no quisiste quizás dar cuenta de lo que pasó ese año con la empresa porque algo tenías que ocultar. O sea, estás perdido a nivel de si tienes un problema legal. Por ende, y siendo algo sencillo de hacer, ¿ya? De un costo bastante bajo, solamente una vez al año,
Mi consejo es que la hagas y que tengas las cosas en regla. Yo lo he dicho en otros videos, que creo que no vale la pena hacer trampa en tonteras tan sencillas, ¿ya? Si quieres hacer trampa con algo, si quieres ser pillo, vámonos a ligas un poco más grandes, pero no a estarnos haciendo los locos con las juntas ordinarias de accionistas, que me parece algo casi ridículo, ¿ya? Además, como insisto, que los costos son bajitos. Ahora bien, ¿cómo das cuenta o cómo se hace? ¿Cómo das cuenta de que hiciste la Junta Ordinaria de Accionistas? Porque primeramente la Junta Ordinaria de Accionistas se supone que tú te juntaste con tus accionistas y si estabas solo te juntaste contigo mismo en una cosa media extraña donde te juntaste contigo mismo y diste cuenta normalmente de lo que pasó en ese periodo de tiempo. Entonces, la verdad que en muchos casos no pasaron muchas cosas y la forma de dar cuenta de que esto ocurrió es redactando un documento que se llama Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas y ese se protocoliza ante notario. Y normalmente año a año no tiene mucha, no tiene mucha diferencia año a año ese documento. No es complejo de redactar, pero como tiene que pasar bien en notaría, te recomiendo que lo hagas adecuadamente porque de lo contrario es probable que te pegues el plantón en notaría. Ocurre y pasa muchísimo, yo que hago harta modificación de sociedades por acciones, sociedades responsables limitadas, IRL, con compraventas que tienen que muchas veces hacerse en notaría y las modificaciones de sociedad por acciones que se firman en notaría también, me he dado cuenta que en muchas notarías hay muchos notarios que saben un huevo de empresa en un día. No tienen idea cómo funciona. He encontrado reparos, de repente me llaman clientes hoy y me dicen, Marcos, ¿sabes qué? Estoy acá en la notaría y estoy por firmar la modificación de mi empresa y me dicen que el comprador debiera aparecer en la Junta Extraordinaria de Accionistas que tomó la decisión de vender la empresa y adicionalmente tiene que aparecer en el certificado de accionista. Analicemos por un momento el nivel de estupidez de eso. Estaríamos diciendo, y me ha pasado con 3 notarios ya, estaríamos diciendo que antes de vender la empresa, alguien que no es parte de la empresa, porque está comprando recién participación, tiene que aparecer como que estuvo en la junta donde se acordó venderle la empresa. O sea, tuvo participación en una junta que era exclusiva para los accionistas antes de ser accionista. Y eso es lo que habría que cambiar para que este notario o estos notarios efectivamente estén de acuerdo. Y más aún, tiene que estar el comprador en el certificado de accionistas, que es el que me dice cuáles son los accionistas que están vigentes en un momento, tiene que estar antes de ser accionista de la empresa. O sea, o eso lo hacemos con una máquina del tiempo probablemente, o de ninguna manera cuadra. ¿A qué quiero ir con esto? Es que en la mayoría de los casos, cualquier documento que tú vas a tener que presentar en notaría que tenga que ver con una empresa, creada en empresa en un día, primero tiene que estar perfecto, a prueba de hueones, como decimos en Chile, y adicionalmente tienes que ir preparado también para muchas veces defender tu trámite, ¿ya? Porque si no, muchas veces por algo absolutamente injusto que responde a ignorancia pura, debo decir igual para ser justo que en la mayoría de las notarías no pasa, sí, pero sí en algunas notarías ocurre que tienes que defender un poco tu proceso. Y por lo mismo mi recomendación es hacer bien este documento, y si no sabes redactar igualmente un documento legal, que es absolutamente normal, hay empresas profesionales que pueden prestar este servicio. Por ejemplo, nosotros lo hacemos en Alpha Consulting y entregamos el formato y después la persona ocupa el mismo formato probablemente el resto de los años. Es un servicio que lo más probable es que vas a contratar una vez y de ahí para adelante lo vas a poder hacer tú. Pero sales del paso en términos de poder hacerlo adecuadamente, ¿ya? Como digo, no es complejo, un documento que da cuenta en el fondo de que ocurrió la junta
Tiene una serie de solemnidades en términos de cómo se redacta. De hecho, el contenido del documento deben ser 2 líneas en términos de lo que ocurrió con la empresa en algunos casos, pero todo el documento es como una plana y media respecto de todo lo que tiene que decir y lo que tiene que identificar y lo que se tiene que acompañar para hacer la firma. El costo de este trámite en una notaría debe estar en torno a los 10.000 y hasta 20.000 pesos, 30.000 creo que es la notaría más cara que he escuchado, pero yo creo que entre 10.000 y 20.000 puede ser algo bastante razonable, al menos es lo que a mí me han cobrado cuando yo hago todos los años los de la SPA que actualmente tengo 2 SPA, las dos SPA efectivamente actualmente que tengo, las hago todo y más o menos eso es lo que me han cobrado, ¿ya? De hecho me toca hacerla ahora en el mes de septiembre, tengo pactado yo normalmente hacerla y en las 2 empresas, por un tema mío en realidad simplemente, y porque en realidad yo en el fondo como tengo conocimiento de esto, lo redacté de tal manera de hacerlo en un mes que a mí me acomodara simplemente y trato de ser ordenado con este tipo de trámites. Y eso es lo que a mí me han cobrado y es más o menos lo que también me han dicho otros clientes a los que nosotros le hemos redactado el documento, nos han dicho que más o menos les han cobrado eso. Y esto se protocoliza y se guarda. ¿Ya? Simplemente debieras tener como una carpetita donde tienes todas tus juntas, escanéalas siempre porque están en papel, así que pueden eventualmente empezar a dañarse con el tiempo, así que sería bueno también que tengas un respaldo en digital y no es más que eso. Así que en resumen, hay que hacerla, no hay ninguna manera de obviarla. Mi recomendación sería siempre hacerla de todas maneras. Creo que no hay ninguna razón para no hacerla, el costo es bastante bajo, hacerla bien y efectivamente mantener el respaldo ante cualquier eventualidad. Creo que es algo en lo que no vale la pena arriesgarse. Y eso era todo. Si te gustó este video, por favor dale manito arriba, nos ayuda un montón. Comparte por favor con más emprendedores, nos ayuda a seguir creciendo como canal. Si no te has suscrito, igual suscríbete, subimos videos regularmente. Recuerda que también estamos en TikTok y en Instagram, nos subimos videos más cortos y hacemos dinámicas un poco más interactivas como lives, encuestas y todo tipo de videos cortos también, mucho más cortos que la profundidad con la que abordamos cosas acá en el canal. Y nos vemos en un próximo video.